Eres el vocalista de una de las bandas más grandes y no puedes oír. Fue terrible. Tuve una sordera total temporal, lo cual no le recomendaría a nadie. La voz de Brian Johnson ha hecho vibrar estadios, pero pocos saben que casi la pierde para siempre. Imagina liderar una de las mejores bandas de rock y de pronto enfrentar un silencio devastador que lo amenazaba todo. Su historia incluye regresos asombrosos, autos rápidos y una conexión secreta con la realeza del pop. Hablando de eso, ¿puedes adivinar qué superestrella del pop mundial apareció como extra en un video musical de AC/DC cuando tenía solo 17 años? Deja tu respuesta en los comentarios. Más adelante revelaré la respuesta. Sigue viendo para tener un vistazo exclusivo al electrizante estilo de vida de Brian y su increíble trayectoria. Antes de descubrir eso, retrocedamos, pues la vida temprana de Brian tuvo momentos clave que lo cambiaron todo. La infancia de Brian creciendo en Dunstan, un rudo pueblo minero cerca de Newcastle, estuvo tan alejada de la fama del rock como se pueda imaginar. Nacido en una familia de clase trabajadora el 5 de octubre de 1947, el hogar de la infancia de Brian era modesto, disciplinado y a menudo con dificultades económicas. Su padre, Alan, un ex sargento mayor que se convirtió en minero, llevaba la casa con mano firme, mientras que su madre, Esther, aportaba calidez y un vibrante toque italiano al hogar. Pero debajo de ese exterior duro, había un artista en ciernes. Desde sus inicios en los Scouts, la destacada voz de Brian llamó la atención y lo llevó a ser jefe del coro en su iglesia. Este honor era un arma de doble filo. Aunque fue su primer reconocimiento, también lo convirtió en un blanco para los demás. Los chicos mayores se burlaban y lo acosaban sin descanso, pero en lugar de quebrarlo, eso le enseñó a Brian a ser resiliente. Cantar se volvió más que un pasatiempo. Era su escudo, su santuario, y al final, su destino. La vida en Dunstan tenía pocos lujos. Brian bromeaba diciendo que la única vez que veías un Rolls Royce era cuando alguien moría. Sin embargo, en medio de las dificultades económicas, Brian encontró inspiración. Él admiraba a pioneros del rock como Little Richard, cuya audaz presencia en el escenario ofrecía una emocionante escapatoria de las dificultades diarias. Para ayudar a mantener a su familia, el joven Brian alternaba trabajos ocasionales, lo que le inculcó una ética de trabajo que más tarde definiría su incansable búsqueda del éxito. Aún así, los desafíos tempranos de Brian no lo detuvieron, alimentaron su determinación de superarse. Su dura crianza no solo forjó a un sobreviviente, sino también a un artista con una determinación imparable para convertir los sueños en realidad. Sin embargo, Brian nunca imaginó cuánto cambiaría su vida cuando la tragedia le abrió una oportunidad que definiría su carrera. Carrera y éxito. El camino de Brian Johnson hacia la fama no fue nada sencillo, marcado por giros del destino y triunfos surgidos de la adversidad. En marzo de 1980, la tragedia impactó al rock cuando Bon Scott, vocalista de AC/DC, murió repentinamente. Para Brian, tomar el lugar de Bon fue una oportunidad profesional y un reto emocional. ¿Puede honrar el legado de Bon sin perderse? Esa duda persistió hasta su audición, cuando la poderosa voz de Brian sacudió la sala, ganándose al instante a la banda. Como en el coro, volvió a pararse bajo el reflector. Pero ahora, lo que estaba en juego era mundial. Su debut con AC/DC, el legendario álbum Back in Black, no fue simplemente un éxito masivo. Fue un homenaje sincero que vendió más de 50 millones de copias mundialmente. Brian había transformado el dolor en grandeza, convirtiendo las dificultades de su infancia en himnos de rock que conectaron con millones. Pero justo cuando Brian alcanzó la cima de su éxito, la vida le dio otro golpe devastador. En 2016, una severa pérdida auditiva lo obligó a dejar los escenarios, poniendo en riesgo todo lo construido. No se trataba solo de perder su voz, se sentía como perder su identidad. Esos días oscuros le recordaron a Brian su juventud difícil, acosado y puesto a prueba, pero nunca vencido. Impulsado por la resiliencia que vio en Dunstan, Brian probó tratamientos experimentales, luchó por recuperarse y volvió al escenario en 2020 con el álbum Power Up.
En el camino, la personalidad colorida de Brian le trajo amistades y colaboraciones inesperadas, como su asociación cómica con Jim Breuer. Sus éxitos musicales también lo llevaron a un gran éxito financiero, transformando al chico de Dunstan en una leyenda del rock multimillonaria. Ingresos y patrimonio neto. El viaje de rock and roll de Brian Johnson no solo llenó estadios, también llenó sus bolsillos. Con un impresionante patrimonio neto de alrededor de $90 millones, en 2024, Brian convirtió las dificultades de su infancia en un asombroso triunfo financiero. Gran parte de esa fortuna provino de las épicas giras de AC/DC, incluyendo la increíble cantidad de 477 millones de libras, ganadas solo en una gira mundial. Pero el dinero no cambió la personalidad sencilla de Brian. En cambio, gastó en su verdadera pasión: autos clásicos y máquinas de carreras vintage, admitiendo en broma una vez que su Lola T70 era tan poderosa que intentó matarlo. Incluso en su pausa en 2016, Brian logró combinar sus pasiones y salario, presentando programas de televisión sobre sus autos favoritos y escribiendo memorias automotrices. Perspectivas de estilo de vida. Al imaginar el estilo de vida de una leyenda del rock como Brian Johnson, podrías pensar en fiestas, glamour y lujo sin fin. Y sí, Brian ciertamente ha disfrutado los frutos de su trabajo, pero no siempre de la manera que esperarías. En la soleada Sarasota, Florida, disfruta de una vida sencilla viendo el amanecer en su propiedad frente al mar, organizando parrilladas con amigos y noches tranquilas, admirando el atardecer. Para Brian, el lujo no es ostentación. Se trata de disfrutar cada día haciendo lo que más le gusta. Brian ama los autos más que casi cualquier otra cosa. Él no solo los colecciona, también los conduce. Pocos rockeros pueden decir que han competido en las 24 horas Rolex de Daytona, pero Brian lo presume con orgullo. Para él, los autos son aventuras, no solo estatus. Su pasión por los autos llegó a la televisión con su exitosa serie Autos que Rockían, junto a Brian Johnson. Aquí, Brian usó su humor y entusiasmo para convertir las reseñas de autos en relatos atractivos, frecuentemente acompañados de anécdotas sobre sus propias desventuras al volante. Una de sus historias favoritas involucra un Mini Cooper que corrió en Brands Hatch. Después de enamorarse perdidamente del ágil desempeño del pequeño auto, Brian insistió famosamente en comprar el mismo vehículo que condujo, lo que resultó en una negociación cómica con sus anteriores dueños, quienes estaban bastante desconcertados. Pero el estilo de vida de Brian no solo gira en torno a la potencia y emoción, también está comprometido con causas importantes, reflejando sus humildes orígenes. Él sigue siendo sorprendentemente humilde, y su icónica gorra de repartidor no solo simboliza una elección de moda, sino que también es un sincero homenaje a sus crianzas de clase trabajadora en Dunstan. A diferencia de muchos contemporáneos, Brian mantiene su vida privada, con poca presencia en redes sociales y dejando que su música y apariciones públicas hablen por él. La vida de Brian Johnson también ha tenido drama y controversia. Los fans se preocuparon cuando dejó AC/DC en 2016. Muchos se preguntaron si su voz legendaria había llegado a su límite, lo que generó debates y especulaciones en medios y fans. Brian Johnson, no obstante, afrontó este difícil momento con su optimismo y humor, bromeando que su salida temporal solo fue una oportunidad para descansar sus oídos tras años de conciertos atronadores. Su regreso triunfal a la música en 2020 mostró una gran transformación personal. Resurgió más agradecido y decidido, valorando la autenticidad y los momentos simples sobre la fama y el exceso material. Ya sea conduciendo un Bentley antiguo llamado Thunder Guts, reflexionando junto al agua al atardecer o apoyando causas benéficas, Brian Johnson representa con su estilo de vida lo que es vivir auténticamente. Relaciones y conexiones. La carrera de Brian Johnson está respaldada por relaciones que lo han mantenido humilde e inspirado, mostrando facetas sorprendentes, emotivas y a veces humorísticas de este ícono del rock.
Su primer matrimonio con Carol, iniciado en 1968, le dio la paternidad con Joanne y Kayla, pero terminó durante la grabación de The Razor's Edge de AC/DC. Brian relata en sus memorias que a los 28 años, perder matrimonio, carrera y hogar lo llevó de regreso a casa de sus padres, irónico tras años de esfuerzo en Dunstan. Más tarde, la vida le dio otra oportunidad en el amor con Brenda. La pareja vive cómodamente en Sarasota, Florida, donde escenas tranquilas y atardeceres sustituyen el caos del escenario. La relación de Brian con Brenda se convirtió en su ancla, especialmente durante los desafíos de su pérdida de audición en 2016, brindándole fortaleza emocional durante lo que él ha llamado uno de los periodos más oscuros de su vida. En cuanto a la amistad, las conexiones de Brian abarcan todo el espectro, desde la legendaria camaradería del rock con Robert Plant de Led Zeppelin y Klaus Meine de Scorpions, hasta un vínculo completamente inesperado con la superestrella del pop, Lady Gaga. Los fans se sorprendieron y divirtieron al descubrir que ella había aparecido en secreto en el video musical de Steve Upper Lip de AC/DC con solo 17 años, un hecho que se reveló de manera hilarante durante un segmento de Carpool Karaoke años después. En una nota más cómica, Brian Johnson suele bromear diciendo que a pesar de estar rodeado de la realeza del rock, su vínculo más cercano en AC de la DC fue sorprendentemente con el bajista Cliff Williams, mientras que las relaciones con los demás miembros se mantuvieron estrictamente profesionales. Estos vistazos honestos, cómicos, conmovedores o inesperados muestran cómo las relaciones de Brian lo moldearon personal y profesionalmente. Bienes raíces. Las decisiones inmobiliarias de Brian Johnson son más que inversiones financieras. Revelan la historia de un hombre que encontró paz y privacidad en medio de la fama. En 1991, después de décadas bajo los reflectores, Brian compró una tranquila propiedad frente al mar en Sarasota, Florida, donde construyó la casa de sus sueños, una mansión de 740 metros cuadrados con vista a la serena costa. Lejos de las calles ásperas de Dunstan, este santuario lujoso pero de buen gusto simboliza hasta dónde ha llegado Brian desde sus orígenes de clase trabajadora. Aún aquí, su generosidad se hace notar. En 2019, Brian y su esposa Brenda donaron discretamente una propiedad a la Fundación All Star Children's, que apoya a niños que sufren abuso o negligencia. La casa se vendió por más de $300,000, ayudando directamente a la misión de la fundación, y demostrando el compromiso continuo de Brian con quienes se encuentran en situaciones vulnerables, quizás recordando sus propios inicios modestos. Vehículos y autos. La pasión de Brian por los autos no es solo un pasatiempo, es una obsesión llena de anécdotas divertidas y experiencias cercanas a la muerte. Toma su Lola T70 Mark I. Brian admite con humor que este auto de carreras clásico una vez intentó matarlo gracias a su feroz motor Ford 5.8. También está su Bentley Van Den Plas de 1928, apodado Thunder Gutsis, que Brian conduce orgulloso por Sarasota, llamando la atención de vecinos que jamás imaginaron ver a una estrella de rock pasar frente a su supermercado. ¿Y quién podría olvidar el Mini Cooper que amó tras correr en Brands Hatch? Su compra impulsiva resultó en una negociación incómoda y divertida con los antiguos dueños. Aunque Brian ama los autos, también sumó motocicletas a su colección. Su favorita era una Harley Davidson Crossbones personalizada, con su autógrafo garabateado en el tanque de gasolina, orgullosamente marcado. De vuelta en negro, Brian Johnson, AC/DC. Esta moto luego se vendió a un alto precio en una subasta, mostrando el estatus legendario de sus aventuras. Sorprendentemente, a pesar de su inmensa riqueza y fama mundial, Brian nunca se dio mucho a los jets privados, yates de lujo o helicópteros, optando en cambio por emociones más terrenales y placeres más sencillos. Tal vez refleje su crianza de clase trabajadora en Dunstan. Los viajes aéreos ostentosos y las extravagancias en el mar simplemente no eran el estilo de Brian. Estilo de vida actual. Hoy Brian Johnson es más fuerte y resistente que nunca. Después de superar la aterradora pérdida de audición que alguna vez amenazó con silenciar su icónica voz para siempre,
ha regresado completamente al escenario, preparándose para iniciar la tan esperada gira Power Up de AC/DC por Norteamérica en 2025, su primera gira por estadios en Estados Unidos en casi una década. Los fanáticos preocupados por la salud vocal y física de Bryan tras su problema de audición pueden estar tranquilos, Bryan ya regresó. Ruge más fuerte y orgulloso, ansioso por recuperar las notas casi perdidas. Sin embargo, la vida actual de Bryan no solo está definida por la música. Disfrutando de la tranquilidad en su casa de Sarasota, Bryan reflexiona sobre su viaje, de las frías calles de Dunstan a presentarse ante multitudes en estadios. Ahora es aún más consciente de lo fugaz que es la fama y la fortuna, y valora los momentos cotidianos por encima de la extravagancia llamativa. Recientemente fue visto reconectando entre bastidores con el legendario guitarrista Slash, y Bryan sigue forjando amistades, tanto viejas como nuevas, aprovechando al máximo su segunda oportunidad en la vida que ama. Mientras mira hacia el futuro, Bryan sigue profundamente comprometido a usar su éxito para hacer el bien, continuando con su apoyo discreto a organizaciones benéficas y fundaciones que ayudan a niños que enfrentan dificultades similares a las que él mismo superó. Para Bryan Johnson, la emoción de un estadio lleno de fanáticos gritando sigue siendo incomparable. Ahora lo más importante son los momentos genuinos de conexión, gratitud y risas, ya sea detrás del escenario, en una parrillada o viendo el atardecer en Florida.